¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que pueden estar, amigos. Y miren, nueva semana de ofertas, nueva semana de novedades, chicos. Tenemos una semana que a la vez trae sus cositas, pero que a la vez es un poco apagada. Pero hay un par de cosas interesantes. Por ejemplo, ya tenemos lo que es la fecha del próximo cambio en la sala Jackpot. Pero claro, con unos ligeros cambios. Ya saben que se había confirmado que iba a llegar lo que era la invocadora y otro mutante más, pero se ha cambiado. Sí, a última hora han cambiado los mutantes. Aquí se lo estaré mostrando. Llegará lo que es el Optimus Sword por 50 fichas, llegará el SK Avenger por 150 fichas y por 200 fichas lo que es la Médico Astral, la mutante que viene bastante al PvP. Así que una lástima por la invocadora, pero bueno, más adelante le mostraré las fechas. También tenemos esta semana el regreso de Simurgh, un mutante de hace bastante tiempo, que más adelante también lo verán, al igual que el Motín, que totalmente sorprendente que regrese el Motín. Orbes de ataque de nivel 5 tendremos esta semana y ojito, nuevo experiment, y también tendremos un adelanto de lo que será el nuevo mutante mensual, y los mutantes diarios están buenardos para bingo. Así que sin más nada que decir, empecemos desde ya. Y damos inicio este sábado 9 de septiembre con lo que es el Celerot en su versión básica por 1000 de oro. Mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante bastante malo, no se lo recomiendo ni para luchar y por bingo tampoco está interesante, así que no hablaremos mucho de él. Para el domingo 10 tendremos a la Hada Machete en su versión de bronce por 720 de oro. Mutante sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta. Mutante que tampoco les recomendaría, chicos. Tiene buen daño, pero ya en el resto de las estadísticas carece, así que a lo mejor si eres menor al Evo 30, pero ya hay mejores mutantes que verán más adelante. Bingo, una línea en su investigación te ofrece lo que es 1200 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro, así que tampoco ni tan mal, pero pueden esperar a que venga a créditos. Lunes 11 se viene lo que es el Hunter en su versión básica por 1000 de oro. Mutante doble cyber con la habilidad de escudo, un mutante que estadísticamente no está mal. De hecho, si van iniciando en el videojuego lo recomendaría bastante, aunque ahorita mismo vamos pasando lo que es el evento de aniversario y hay un par de doble cybers que pueden canjear lo que es el Triad y el Arc Control, así que comprar al Hunter para luchar no sería algo bueno teniendo a Triad, que es mucho, pero que mucho mejor. Aún así, si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 3 estrellas de platino y su otra línea 40 fichas ya, pues tampoco tan fuertecito. Martes 12, chicos, llegará lo que es el Liquidador en su versión básica por 1000 de oro. Mutante doble mítico con la habilidad de debilitamiento. Un mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco está fuerte. ¿Qué quiero decir? Que no sirve para luchar actualmente, pero no está feo. No está feo. Súper importante, amigos, en su investigación tiene una línea que te ofrece para un horno, así que es totalmente grandioso, aunque él está en esa línea donde está el Calaca, así que lo más probable el que falte tal vez no sea él, así que bastante difícil. Y bueno, su otra línea tiene lo que es para 20 millones de créditos. Nada mal el liquidador, si solamente te hace falta para el horno, pues obviamente recomendable al 1000%. Miércoles 13 tendremos lo que es el Duke Darío en su versión de plata por 1330 de oro. Mutante necro con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Mutante olvidado estadísticamente, no sirve para luchar. Pero importante, en su bingo tiene una línea en su investigación que te ofrece para un horno también. Así que ojito, aquí tenemos ya otro mutante para una línea de horno. Así que si te hace falta el Duke Darío, solamente él, yo creo que valdría la pena hacer la inversión. O tal vez te falten dos, pues yo creo que comprarlo ahí. Si quieres el horno, estaría genial. Jueves 14 llegará lo que es el Cal Wayne en su versión de plata por 1650 de oro. Mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. No hablaré mucho de él, la verdad, porque no sirve en el meta actual. Bueno, no sirve desde hace demasiado tiempo.
y está muy caro y tiene líneas de bingo muy malas, así que pues no sirve hablar de él. Y para el viernes 15, para finalizar con los mutantes diarios, tendremos lo que es al Enano y Cerebro en su versión de bronce por 11.4 millones de créditos. Mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de herida. Mutante muy pero que muy malo estadísticamente, pero ya que viene a créditos vamos a ver su bingo. Una línea te ofrece lo que es 3 estrellas de oro y su otra línea 2 estrellas de platino. Así que bueno, bien a créditos, añádanlo a su colección. Otros paquetes y ofertas, amigos, llegarán lo que es la oferta de fichas Jackpot, 50 fichas Jackpot por 400 de oro. Esta oferta no está mal, pero les recuerdo que las fichas Jackpot tú las puedes farmear, pero a no ser que tú vayas iniciando en el videojuego, justito y no tengas cómo farmear fichas y necesites canjear algún mutante que tú quieras, ok, la oferta no está mal desde ese punto de vista, pero ya sabemos que las fichas Jackpot son farmeables con facilidad, así que pues ahí se lo piensan. Tenemos este paquete llamado El Retorno de los Gules, que tendrá un precio de 3000 de oro. Este paquete contiene lo que es el Matafantasma, creo que en su versión de oro, el Dr. Bleud en su versión de oro también, y el Necroparásito, versión básica creo, 3000 de oro. No importa, chicos, lo que traiga el paquete, o sea, estos 3 mutantes ninguno sirve para luchar y por bingo tampoco son fuertes. Y si fueran fuertes, la cantidad de oro para ello no valdría la pena. Así que, chicos, este paquete ignórenlo porque no sirve para nada. Luego tenemos la caja misteriosa de Vuelta al Cole, que esta tendrá un precio de 1000 de oro. Dirán, Manu, ¿qué contiene esta caja? Pues aquí mismo les estaré mostrando los posibles resultados, porque tú compras esta caja y te tocará un mutante al azar de los 4 que estás viendo. Te puede tocar lo que es el Champi Corteza en su versión o su skin especial de Vuelta al Cole, la Princesa Espacial versión básica, o el Artista Siniestro, o el Cosmo Panda. Una caja que totalmente no vale la pena en ningún sentido, porque claro, ninguno de estos mutantes es fuerte para nada. Algunos que sí por bingo, pero gastar 1000 de oro, tentar a la suerte, uff, terrible. Así que no la recomendaría por nada del mundo. Luego tenemos, chicos, como el mutante semanal a El Motín en su versión de oro por 3000 de oro. Ojito al dato, el Motín fue el mutante mensual del mes de junio. Ya saben que los mutantes mensuales, cuando se van de la tienda, tardan un año en volver. Y miren, el Motín regresa 2 meses después. Eso es lo que me tiene desconcertado totalmente. Así que vaya locura. Dirán, Manu, ¿el Motín vale la pena? No, chicos, el Motín, ok, tiene sus estadísticas, entra entre los mutantes con más daño múltiple, ese tipo de cositas, tiene la habilidad de fortalecimiento, pero el mutante entre que es lento y en que tiene poca vida es totalmente descartable. Así que pues no gasten su oro en un mutante que no usarán. Ya tienen videos jugando con él en el canal, pues en el momento que salió. Ahora, más ofertas, amigo. Caja de estrellas por 200 de oro. Esta caja te contiene una estrella al azar en el videojuego, que si la de bronce, la de plata, la de oro o la de platino por 200 de oro. Sinceramente, no veo que la caja sea recomendable para nada, porque las estrellas actualmente las puedes farmear. Y bueno, para que te toque una de platino, no lo sé, yo no gastaría oro en ello, amigos, para nada. O ustedes ya pueden verlo de otro punto. Paquete sangriento por un precio de 2850 de oro. No entraré a detalle en este paquete porque no vale la pena. Y luego tenemos el orbe de ataque, mejor dicho, los orbes de ataque nivel 5. 3 orbes de ataque de nivel 5 por el precio de 2. 600 de oro. Paquete altamente recomendable si quieres chetar mucho, pero que mucho más tus mutantes que usen pues un orbe de ataque. Caja necro legendaria, 500 de oro. No hablaré de esta caja porque te contiene un mutante necro legendario al azar. Y el gen necro, pues ya saben que es el peor gen del videojuego. Ofertas, chicos, mejor dicho, paquetes Simurgh exclusivo. Aquí tenemos el regreso del mutante legendario Simurgh. Vemos 3 paquetes. El pequeñito por 5 dólares te da lo que es el Simurgh con 1000 de oro. Luego tenemos por 20 dólares el mutante con 4000 de oro. Y luego tenemos el último paquete por 50 dólares, 10.000 de oro y el mutante Simurgh. Obviamente, chicos, pequeño análisis. Simurgh, un mutante que en su momento se podría decir que era meta porque era como
tener una madre de dragones, pero con más daño y con más vida, pero mucho más lento. Así que es un mutante que en realidad no está mal, porque claro, el Zoomorpho es el individual fuerte, pero tiene un ataque mítico múltiple, que el mítico pues mayormente no lo usarías. ¿En el meta actual se recomienda? Pues no, porque ya hay mutantes como el Hydron, ya hay el Spin Fury, Asimov, obviamente. Así que, pero no está mal, es un mutante, amigos, es un mutante que salió en septiembre del 2021. Obviamente ha llegado, creo que en un par de ocasiones, muy caro. Y hubo un momento en el que estuvo en el Lucky Slot, si te podía tocar con un golpe de suerte, que estuvo ahí como unos 3 meses. Así que lo recomiendo. Para el meta actual obviamente no les va a servir, pero es buen mutante en el cuanto es antisable. Es buen mutante en cuanto a los antisables. Lo malo es el gen mítico, que le hace recibir bastante respuesta, pero pega bastante fuerte. Así que si los recomendaría, sería por colección, porque el paquete pequeño por $5, o sea, es un precio muy bueno, muy bueno. O sea, te dan al mutante, un mutante de hace 2 años exactamente, y 1000 de oro por $5. Esa me parece bien. Ya las demás en adelante, pues ya sí no valen la pena. Bueno, más ofertas por dinero real. No entraré tanto a detalle en esta porque tampoco vale la pena. O sea, $20, 2.600 de oro, 10 fichas reto. Luego 6.600 de oro y 25 fichas reto, $50 por la cara. Y luego el de $100, 14.000 de oro y 60 fichas reto. Les recuerdo que la ficha reto, ok, literal tú puedes obtener cada 2 semanas 40 fichas. Y claro, que te pongan en el máximo paquete de $100, 60 fichas, pero 14.000 de oro. Que 14.000 de oro en caldero sería como apenas unos que $25. O sea, madre mía, el triple del precio, el cuádruple, o sea, locura total. Así que no lo vale. Y bueno, amigos, este será el próximo experiment que estará llegando al videojuego. En realidad no entré hoy al videojuego, si ha llegado desde hoy, pero este fue el confirmado. El siguiente tenemos buenas recompensas, más que todo por la zona deluxe, así que me parece un buen experiment y espero que llegue pronto, pues, para ir mejorando con las zonas. Y ok, chicos, aquí tienen un pequeño vistazo al nuevo mutante mensual llamado el Fosforescente, mutante doble negro que tiene la habilidad de respuesta. Les muestro aquí un pequeño vistazo, chicos, porque tristemente este mutante no llegará esta semana. Yo pensé que llegaría esta misma semana, pero no, será para la próxima, para la semana del 17 de septiembre. Por ahí más o menos será su fecha de salida, pero aquí lo están viendo desde un inicio, el indicio del nuevo mutante doble negro con respuesta. Mutante que, ojo, de los mutantes negros con más daño del videojuego, al parecer va a estar bastante chetado, pero el problema es su vida. Pero no está nada mal. Les recuerdo que dentro de estos días, chicos, tendrán el análisis de este mutante con su recomendación de orbes y cómo entrará en el meta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Ahora, directamente cronología, donde veremos la fecha de todo lo que hemos hablado. Día sábado, Celerot con el paquete de los Gules y las fichas Jackpot. Día domingo, la Hada Machete con la caja misteriosa de vuelta al cole y las fichas reto por dinero real con el Orito. Día lunes 11, chicos, tendremos lo que es el Hunter, el Motín, y ese mismo día lunes llegará los nuevos mutantes en la sala Jackpot. Ya saben, Optimusor, SK Avenger y Explorador, Médica Astral. Médica Astral. Día martes, Liquidador con la caja de estrellas. Día miércoles, Duke Darío con el paquete de los sangrientos. Día jueves, lo que es el Cal Wayne con la caja Necro. Y ese mismo día, jueves 14, tendremos el paquete del Simurch a dinero real. Que bueno, me lo voy a comprar. El día viernes, para finalizar, Enano y Cerebro y los orbes de ataque de nivel 5. Así que bueno, amigos, de verdad espero les haya gustado el video. Ya saben que siempre trato de enfocarme en darles los máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos y pues aprovechar todo esto. De verdad, una semana, como he dicho, estaba decente, pero tampoco tan aprovechable, pero nada mal. Más que todo si te falta para el horno liquidador, para aquellos que le falta el Duke Darío en el cuanto al horno, el mutante semanal, ok, bastante malo, y una sorpresa que sea un mutante mensual de hace muy poco. Los orbes de ataque están bien y el paquete del Simurch, el pequeñito, pues por colección es un pero que muy buen precio. Así que, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita porque tendrán video obviamente platinando al Simurch, jugando muy pronto con el Simurch. Se viene nuevo mutante mensual en el cual también tendrán análisis en el canal y compra y jugando en el PvP con él. Así que pues atentos al canal, amigos, porque se viene el contenido con estos nuevos mutantes. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.
You and me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.